Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el rectificador de media onda no controlado. Así que comencemos. Primero, un rectificador, ya sea de media onda o de onda completa, es un conversor AC-DC, cuyo objetivo es brindar a la salida del circuito una señal totalmente DC, o producir una señal de voltaje o de corriente que tengan una componente DC específica. Por lo general, el rectificador de media onda se utiliza en aplicaciones de baja potencia, debido a que este rectificador tiene una corriente a la salida, la cual tiene una componente DC. Y esto en el transformador podría causar algunos fallos en su funcionamiento. Y es por eso que este tipo de rectificadores tiene aplicaciones limitadas en la vida real. Para comenzar el estudio de este rectificador, vamos a empezar con el caso más básico, que es un rectificador de media onda, el cual tiene una carga que es totalmente resistiva. En este caso, vamos a tomar el diodo como si fuera ideal. Aquí pueden ver plasmada la onda de voltaje que está generando la fuente, AC. Ahora, como tenemos un diodo en este circuito, ustedes ya deben saber cómo funciona este elemento. En el semiciclo positivo, el diodo está polarizado directamente. Es decir, en el ánodo de este elemento está entrando una corriente positiva, lo que hace que el diodo actúe como un interruptor totalmente cerrado, es decir, como un cortocircuito. Así que, en el semiciclo positivo, el voltaje que cae sobre la resistencia va a ser el mismo que tiene la fuente. Ahora, si se analiza el semiciclo negativo, el diodo va a estar polarizado inversamente. Y al estar polarizado de esta manera, este diodo no va a conducir, va a comportarse como un circuito abierto. Y esto implica que no va a caer ningún voltaje sobre la resistencia, así que el voltaje en el semiciclo negativo va a ser igual a cero. Así, la señal de la onda de voltaje en la resistencia va a ser la siguiente. Como ustedes pueden notar, la señal de voltaje de salida es la morada y esta es una señal periódica, cuyo periodo es 2pi. Ahora, debemos calcular el voltaje DC que cae sobre esta resistencia. Así que debemos utilizar la siguiente ecuación. El voltaje DC de la resistencia va a ser 1 sobre el periodo de la integral, cuyos límites va a ser el periodo de la señal de entrada, que es la fuente BS. Así que, como ustedes ya vieron, el periodo de esta señal es 2pi. Así que tenemos el siguiente resultado. El voltaje DC es igual a 1 sobre 2pi por la integral desde 0 hasta 2pi del valor máximo del voltaje por el seno de teta de teta. Debido a que la señal de voltaje en el semiciclo negativo, es decir, de pi a 2pi, tiene un valor de 0, esta integral va a reducirse a 1 sobre 2pi por la integral de 0 hasta pi del voltaje máximo por el seno de teta de teta. Si resolvemos esta integral, vamos a obtener un resultado de que el voltaje de C en la resistencia va a ser igual al voltaje máximo dividido para pi. Para obtener la corriente de C que fluye a través de esta resistencia, solo es necesario dividir el voltaje de C para la resistencia. De esta forma es como se consiguen las componentes DC de la señal de voltaje y de la señal de corriente. Pero, ¿qué pasa si nosotros necesitamos calcular las componentes eficaces o RMS de esta señal de voltaje? El voltaje RMS que cae sobre la resistencia va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo de la integral sobre el periodo de Bs al cuadrado por d teta.
Realizando las respectivas simplificaciones se va a llegar al siguiente resultado. El voltaje RMS de la resistencia va a ser igual al voltaje máximo dividido para 2. Como este circuito es netamente resistivo, la corriente eficaz va a ser igual al voltaje RMS dividido para la resistencia. Ahora, como ya hallamos las componentes RMS del voltaje y la corriente, es posible calcular la potencia absorbida por el resistor. Y la potencia puede ser calculada como Vrms al cuadrado sobre R o I al cuadrado por R. Ahora, con estas ecuaciones, resolvamos un ejemplo para que se pueda entender de mejor manera todo esto que acabamos de aprender. El ejercicio dice lo siguiente. Se tiene un rectificador de media onda con una fuente de voltaje sinusoidal, Bs igual a 170 por el seno de 377t y una resistencia de 15 ohmios. Calcule A. La corriente DC del circuito. B. La corriente eficaz del circuito. C. La potencia de la carga. D. La potencia aparente. Y E. El factor de potencia del circuito. Para el literal A es necesario calcular primero el voltaje DC en la carga. Entonces, el voltaje DC era igual a 1 sobre 2pi por la integral de 0 a pi del voltaje máximo por el seno de teta de teta. Para mí se me hace mucho más fácil acordarme de la integral que del resultado de esta. Así que, si metemos a la calculadora esta integral, o si pueden integrar a mano, el resultado de esto iba a ser igual al voltaje máximo dividido para pi. Entonces, el voltaje DC va a ser igual a 170 dividido para pi, lo cual nos da un valor de 54,113 voltios. Con este voltaje ya es posible calcular la corriente. La corriente DC iba a ser igual al voltaje DC dividido para la resistencia, es decir, 54,113 dividido para 15. Si resolvemos esto, la corriente DC va a tener un valor de 3,68 amperios. Ahora, calculemos el literal B. De la misma manera, necesitamos calcular el voltaje RMS para poder hallar la corriente que nos piden. Entonces, el voltaje RMS iba a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la integral de 0 a pi del voltaje máximo por el seno de teta, todo eso elevado al cuadrado de teta. Si se resolvía esta integral, íbamos a tener que el voltaje RMS es igual al voltaje máximo dividido para 2. Reemplazando datos, se tiene que el voltaje RMS es igual a 170 dividido para 2, lo cual nos da un valor de 85 voltios. La corriente IRMS es igual al voltaje RMS dividido para la resistencia. Entonces, esta corriente va a ser igual a 85 dividido para 15. Y esto nos da una corriente de 5,667 amperios. Ahora, calculemos el literal C, que nos pide calcular la potencia absorbida por la carga, es decir, la potencia que cae a la resistencia. Y esta potencia podía ser igual al voltaje RMS al cuadrado dividido para R o a la IRMS al cuadrado por R. Así que la potencia va a ser igual a 85 al cuadrado, que es el voltaje RMS, dividido para 15. Y esto nos da una potencia de 481,667 vatios. En el literal D nos pide calcular la potencia aparente. La potencia aparente es la que nos brinda la fuente de voltaje sinusoidal. Y esta potencia, S, es igual al voltaje RMS de la fuente por la corriente RMS del circuito. Así, el voltaje RMS de la fuente va a ser igual al voltaje máximo dividido para la raíz de 2. Y la corriente IRMS es la que ya calculamos en el literal B. Entonces, la potencia aparente va a ser igual a 170 dividido para raíz de 2 por 5,667. Y esto nos va a dar un valor de 681,22 voltiamperios. Finalmente, calculemos el factor de potencia, que no es nada más que el cociente
entre la potencia consumida por la carga y el valor de la potencia aparente del circuito. Fp, que es factor de potencia, es igual a la potencia de la resistencia dividido para S. Esto era igual a 481,667 dividido para 681,22, lo cual nos da un factor de potencia de 0,707. Y listo. Estas son las ecuaciones que se aplican para hallar todos estos parámetros del circuito. Una vez analizado el rectificador de media onda con carga resistiva, pasemos a analizar el caso, que es la carga resistiva inductiva, es decir, una carga RL. Por lo general, la carga RL es un poco más complicada de analizar con respecto a la carga resistiva. Y en la vida práctica, muchas cargas tienen una impedancia RL, así que es necesario ver cómo se comporta este tipo de circuito. Analizando el circuito en el semiciclo positivo, si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos la siguiente ecuación. El voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje que cae en el inductor. Si reemplazamos datos, vamos a tener el siguiente resultado. El voltaje máximo por el seno de omega t va a ser igual a R por la corriente en función del tiempo más L por la derivada de la corriente en función del tiempo. Esta va a ser nuestra primera ecuación, en la cual se debe encontrar la corriente que fluye a través del circuito. Y esta corriente va a ser igual a la suma de la solución homogénea más la solución particular de la EDO. Entonces, la corriente total es igual a IH de t más IP de t. Ahora calculemos la respuesta homogénea de esta ecuación. La respuesta homogénea, en este caso, es el transitorio que se produce al momento de energizar la carga. Y esta solución homogénea no es más que la ecuación 1 igualada a 0. De esta forma vamos a tener que L por I' más R por I va a ser igual a 0. Despejando la derivada en esta ecuación, tenemos que I' de t más R sobre L por I de t es igual a 0. Y esta va a ser nuestra segunda ecuación. La ecuación 2 es una EDO de primer orden, así que solo es necesario encontrar el factor integrante para multiplicar a ambos lados de la ecuación y de esta forma se halla la respuesta homogénea. El factor integrante U de t va a ser igual a E elevado a la integral de R sobre L de t. El factor integrante va a ser igual a E elevado a la R sobre L por t. Al multiplicar este factor integrante a ambos lados de la ecuación 2, se tiene que la derivada del producto entre el factor integrante y la corriente en función del tiempo va a ser igual a 0 por el factor integrante, lo cual es 0. Para despejar la corriente en función del tiempo es necesario integrar ambos lados de la ecuación. Y en el lado izquierdo, la derivada con la integral van a anularse, lo cual nos queda que el factor integrante por la corriente en función del tiempo va a ser igual a una constante. ¿Por qué? Porque la integral de 0 es una constante. Despejando la corriente, vamos a tener que la corriente en función del tiempo es igual a una constante K por E elevado a la menos R sobre L por T. Esta es la solución homogénea de nuestra ecuación. Ahora, calculemos la solución particular de la EDO original. La solución particular es aquella corriente que existe cuando la respuesta homogénea es 0. En este caso, la respuesta particular es la corriente en estado estable del circuito si no existiera el diodo. En pocas palabras, la solución particular sería igual a al voltaje de la fuente dividido por el módulo de la impedancia.
En este caso, la corriente va a ser igual al voltaje máximo dividido para el módulo de la impedancia por el seno de omega t menos phi. El ángulo phi aparece debido a la existencia de la bobina. El módulo de la impedancia, Z, es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más la reactancia inductiva elevado al cuadrado. Y el ángulo phi es la tangente inversa de XL sobre R. Ahora, como ya encontramos la solución homogénea y la solución particular, podemos sumar ambas ecuaciones y de esta forma tenemos la corriente total que fluye a través del circuito. La ecuación 8 representa la corriente en función del tiempo. Pero como ustedes pueden ver, tenemos un pequeño problema, el cual es hallar la constante K de esta ecuación. Para esto es necesario aplicar las condiciones iniciales del circuito. Entonces, debido a que el circuito estuvo apagado desde hace mucho tiempo, la corriente en el tiempo t igual a 0 es 0. Por lo tanto, al reemplazar t igual a 0 en la ecuación 8, tenemos que la constante K es igual a menos el voltaje máximo dividido para el módulo de la impedancia por el seno de menos phi. Teniendo en cuenta que el seno es una función impar, podemos expresar el seno de menos phi como menos el seno de phi. Y de esta forma, el menos que acompaña al voltaje máximo multiplicado por el menos seno va a darme una constante positiva, es decir, K es igual al voltaje máximo dividido para el módulo de Z por el seno de phi. Ahora, como ya encontramos el valor de la constante K, debemos reemplazar la ecuación 9 en la ecuación 8 y de esta manera ya hallamos la corriente total en función del tiempo. Una vez reemplazada la constante K, tenemos que la corriente total del circuito es igual al voltaje máximo dividido para el módulo de la impedancia, todo esto por el seno de omega t menos phi más el seno de phi por e elevado a la r sobre l por t. Esta ecuación está en función del tiempo, pero por facilidad es necesario expresar esta ecuación en función de un ángulo. Y en este caso vamos a dejar expresado en función del ángulo omega t. Una vez expresada la ecuación 10 en función de omega t, vamos a realizar un cambio de variable y vamos a decir que omega t es igual a teta. Ustedes pueden ver en pantalla la ecuación 11, la cual representa a la corriente en función del ángulo teta. De la ecuación 7, nosotros teníamos que el ángulo phi era igual al arco tangente de XL sobre R. Si ustedes pueden ver, justo en el exponente del número E, hay términos que son parecidos a los de la ecuación número 7. Así que nosotros podemos arreglárnoslas para dejar esto en función de la tangente del ángulo phi. Entonces, de la ecuación 7, nosotros tenemos que la tangente de phi es igual a XL dividido para R. XL es la reactancia inductiva del circuito. Y XL es igual a omega multiplicado por L. Ahora, reemplazando la ecuación 12 en la ecuación 11, nos da el resultado final de la corriente que fluye por el circuito. La corriente total que fluye a través del circuito es igual al voltaje máximo dividido para el módulo de Z. Esto multiplicado para el seno de teta menos phi más el seno de phi por e elevado a la teta dividido para la tangente de phi. En este punto del problema, debemos recordar que en este circuito nosotros tenemos la presencia de un diodo. Y esto implica que la ecuación 13 va a ser válida solo para corrientes positivas. Si por alguna razón la ecuación 13 llega a tomar un valor negativo, automáticamente la corriente a través del circuito va a ser 0. Hasta el momento hemos analizado todo lo que pasa en el semiciclo positivo de la onda sinusoidal de voltaje. Pero,
¿qué es lo que pasa en nuestro circuito al momento en el que se llega al semiciclo negativo? En el caso de la carga resistiva, cuando el semiciclo negativo estaba presente, teníamos que el diodo se polarizaba inversamente, y esto implicaba que el circuito se iba a desconectar instantáneamente. Pero en la carga RL, el diodo va a seguir conduciendo en el semiciclo negativo. Esto es debido a que la inductancia está cargada y la corriente está disminuyendo. Esto hace que esta corriente polarice directamente al diodo hasta el punto en el que esta corriente sea cero. Cuando la corriente es cero, el diodo deja de conducir y el voltaje de salida va a ser cero. El ángulo que hace que la corriente sea cero se llama ángulo de extinción y este es representado con la letra beta. Para entender mejor esto, grafiquemos las ondas de voltaje y de corriente del circuito. En pantalla tenemos la onda sinusoidal que nos proporciona la fuente. De 0 a pi vamos a ver que el voltaje de salida va a ser el mismo que el voltaje de entrada. Ahora, en el semiciclo negativo, el diodo iba a seguir conduciendo hasta que llegue al ángulo beta. Y una vez que llega a este ángulo, el voltaje en la carga va a ser cero. Cuando se llega a 2pi, se repite el mismo caso. Ahora dibujemos la forma de onda de corriente. Esta corriente va a ser positiva, desde 0 hasta el ángulo beta. Y desde beta hasta 2pi, esta va a ser 0. Debemos tener en cuenta que la corriente no es sinusoidal. Una vez realizados los gráficos de voltaje y corriente, analicemos cómo hallar el ángulo beta de extinción. Al momento en el que yo reemplazo beta en la ecuación 13, esta va a ser igual a 0. Como ya reemplazamos beta, llegamos a una ecuación en la cual no podemos despejar la variable beta utilizando métodos tradicionales. Así que es necesario utilizar métodos numéricos para hallar el valor de beta. Al momento de realizar un ejercicio, resolveremos esta ecuación a mano y utilizando MATLAB. Y ahora sí, finalmente, la ecuación que describe la corriente en función del ángulo θ es la siguiente. La corriente en función de θ va a ser igual a la ecuación 13 si 0 es menor a θ y es menor o igual al ángulo beta. Y la corriente va a ser igual a 0 si se encuentra en el intervalo entre beta y 2pi. Ahora, como ustedes se habrán dado cuenta, ya no podemos calcular ni la corriente DC ni la corriente RMS como el voltaje DC dividido para R o el voltaje RMS dividido para R. Así que hay que utilizar las siguientes ecuaciones. Como ya hemos entendido la parte teórica del funcionamiento de este circuito, realicemos un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Se tiene un rectificador de media onda con una fuente de voltaje de 240 voltios RMS. La carga tiene una resistencia de 15 ohmios y una inductancia de 80 milihenrios. La frecuencia de trabajo es 60 Hz. A. Hallar la corriente en función del ángulo θ. B. Hallar la corriente de C. C. Hallar la potencia consumida por la carga. Y D. Hallar el factor de potencia del circuito. Para resolver el literal A, primero escribamos la ecuación de la corriente en función del ángulo θ. Como ustedes pueden ver, necesito calcular el módulo de la impedancia Z, necesito hallar el valor de phi y el valor de la tangente de phi. Así que primero enfoquémonos en hallar el valor de la impedancia. Primero calculo la reactancia inductiva y esta es igual a 2pi por F multiplicado por L. Reemplazando los datos del ejercicio, yo tengo que la reactancia inductiva XL es igual a 30,159 ohmios.
Ahora sí, como ya tengo la resistencia y la reactancia inductiva con las mismas unidades, puedo calcular el módulo de la impedancia. Así, Z es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado. Reemplazando datos, tengo que el módulo de la impedancia es igual a 33,683 ohmios. Ahora calculemos la tangente de phi. La tangente de phi es igual a XL dividido para R. Como ya tengo estos datos, reemplazo y tengo que la tangente de phi es igual a 2,011. Para hallar el valor del ángulo phi es necesario aplicar la tangente inversa a la tangente de phi, y esto me va a dar un valor de 1,109 radianes. Ojo, deben trabajar siempre en radianes. Como ya tengo el valor de estas constantes, ya puedo reemplazar en la ecuación de la corriente. Así que voy a tener lo siguiente. Al reemplazar los datos, tenemos la ecuación mostrada en pantalla. Recuerden que el voltaje máximo no es más que el voltaje RMS multiplicado por raíz de 2. Simplificando esa ecuación, se tiene la siguiente corriente. I de teta es igual a 10,077 multiplicado por el seno de teta menos 1,109 más 0,895 por e elevado a la menos teta dividido para 2,011. La ecuación que está en verde es la respuesta del literal A que nos pide el ejercicio. Ahora vamos a calcular el literal B que nos pide la corriente DC en la carga. La corriente DC de la carga es igual a 1 sobre 2pi por la integral de 0 a beta de la corriente en función de teta diferencial de teta. Como ustedes pueden darse cuenta, necesitamos hallar el valor de beta, que es el límite superior de la integral. Para hallar el ángulo beta, se debe utilizar la ecuación 14, la cual es la siguiente. El seno de beta menos phi más el seno de phi por e elevado a menos beta dividido para la tangente de phi es igual a 0. Reemplazando datos tenemos lo siguiente. El seno de beta menos 1,109 más 0,895 e elevado a la menos beta dividido para 2,011 es igual a 0. Como ustedes vieron, esta ecuación es una ecuación no lineal, por lo que necesitábamos resolverla con métodos numéricos. Así que en este momento vamos a resolver esta ecuación utilizando el método del punto fijo. Para esto, primero vamos a definir una función f que depende de beta. F de beta es la función que ustedes ven en pantalla. Ahora voy a definir una función g de beta, la cual va a ser igual a beta más f de beta. La ecuación que se resuelve mediante iteraciones es la que incluye a g de beta. Reemplazando datos, g de beta sub i es lo siguiente. El método del punto fijo consiste en proporcionar un valor inicial al ángulo beta, el cual es arbitrario, y a partir de ese valor se realizan las iteraciones necesarias hasta encontrar el ángulo beta. Cuando acabo de hallar el ángulo beta es cuando el valor del ángulo en diferentes iteraciones ya no varía. Para entender de mejor manera esta explicación, resolvámoslo. Primero, personalmente yo siempre utilizo el valor de pi como el valor inicial de beta, pero yo utilizo 3 decimales para realizar los cálculos. Pi es igual a 3,1415, pero yo lo aproximo a 3,142. Entonces, el valor i sub 0 de beta va a ser igual a 3,142. Para hallar el valor de la primera iteración, lo que voy a hacer es reemplazar el valor de i sub 0 en g de beta sub i y meto a la calculadora y eso me va a arrojar un determinado valor.
Para calcular el valor de la primera iteración, debía reemplazar el valor inicial, que era 3,142, en g de beta sub i. Y al reemplazar datos, la primera iteración me da un valor de 4,225. Ahora, para calcular la iteración 2, debo reemplazar el valor de la iteración 1 en g de beta sub i. Y realizando el mismo procedimiento que se hizo para beta sub 1, esto me va a dar un valor de 4,360. La iteración 3 me da un valor de 4,353. La iteración 4 me da un valor de 4,354. Y la iteración 5 también me da un valor de 4,354. Como la iteración 4 es igual a la iteración 5, tenemos que el ángulo beta ya fue encontrado. Por lo tanto, beta vale 4,354 radianes. Y ahora sí, puedo realizar la integral para hallar la corriente IDC. Como ustedes pueden ver, esta integral no es complicada. Es posible dividirla en la suma de dos integrales y se realiza un cambio de variable. Si no quieren integrar manualmente, pueden ingresar esta integral en la calculadora. Y no es necesario tener una calculadora muy avanzada. Si tienen una como la que está en pantalla, es suficiente para obtener el valor de la corriente. De esta forma, el valor de la corriente DC es de 4,865 amperios. Así ya se tiene el valor de la corriente DC. Ahora ya tenemos calculado el valor que nos pedía el literal B del ejercicio. El literal C nos pedía calcular la potencia consumida por la carga, así que es necesario calcular la corriente IRMS. Este cálculo ya no es tan difícil debido a que ya hallamos el valor del ángulo beta, así que solo es reemplazar datos en la ecuación y meter eso en la calculadora. Reemplazando datos, la corriente IRMS nos da un valor de 6,839 amperios. La potencia es posible calcularla como la IRMS al cuadrado multiplicada por la resistencia. Y esto nos da un valor de 701,578 vatios. Finalmente, debemos calcular el factor de potencia del circuito. Y el factor de potencia es igual a la potencia de la carga dividido para la potencia aparente. Recordemos que la potencia aparente del circuito es igual al voltaje RMS de la fuente sinusoidal multiplicado por la corriente IRMS que acabamos de encontrar. Reemplazando datos, voy a tener que el factor de potencia es igual a 701,578 vatios dividido para 240 multiplicado por 6,839. Realizando esta operación, tengo un factor de potencia de 0,427. Habiendo ya calculado este literal, hemos terminado el ejercicio. Este ha sido el final del video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, y si es que tienen alguna recomendación o alguna observación sobre la resolución de los ejercicios en este video, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Nos vemos pronto. Hasta luego.